Buenos días, si estás viendo este video es porque ya ingresaste a mi blog de teoría del delito sobre los siguientes temas: derecho penal del enemigo, del ciudadano y derecho penal mínimo, al cual me voy a referir haciendo un análisis del mismo. Vamos a desglosar algunos términos para iniciar el desarrollo de los diferentes temas en lo que es el derecho penal del enemigo. Considerando que el delito es una actuación del ser humano y por lo tanto una conducta, cuando esa conducta del individuo se ejecuta para lesionar los derechos o intereses de la sociedad, se tipifica como delito. La teoría del delito se fundamenta en aspectos teóricos que le permiten desarrollarse plenamente en el campo práctico al determinar si existe o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos humanos gestados en la sociedad. El derecho penal es el conjunto de leyes que determinan los delitos y faltas que impone la sociedad al delincuente. Enemigo es el contrario en lucha. En la discusión actual de la dogmática penal se ha venido hablando con reiteración de un así denominado derecho penal del enemigo, término introducido en el debate jurídico penal por Guter Jacob, profesor de la Unidad de Bonn, Alemania. Con dicha expresión se quiere hacer referencia a una especie de derecho penal paralelo, que se distinguiría del derecho penal tradicional en que adelantaría las barreras de punibilidad a momentos previos a la lesión del bien jurídico, permitiría la suspensión o flexibilización de garantías fundamentales para el enjuiciamiento de los responsables, asignaría penas particularmente altas en menoscabo de la debida proporcionalidad que ha de existir entre el adelantamiento de la punibilidad y la pena a imponer, y finalmente estaría dirigido a la represión a toda costa y a todo costo de ciertos individuos, a saber los considerados enemigos, especialmente terroristas, mafiosos y narcotraficantes, y cualquier otra expresión que al lector se le ocurra. El derecho penal del enemigo es una reacción excepcional a casos de extrema peligrosidad. El derecho penal del enemigo, según explicó, con una serie de normas que existen en la mayoría de los elementos jurídicos, los cuales buscan sancionar conductas peligrosas incluso antes que éstas se conviertan en delitos. Como en muchos países se permiten, por ejemplo, allanamientos o escuchas telefónicas sin autorización judicial para combatir crímenes graves como el terrorismo y el tráfico de droga. Por supuesto, a esto que estamos haciendo señalamiento acá, no ocurre en Venezuela. Continuando con los plamados de Guter Jacob, se pregunta si la doctrina de derecho penal del enemigo no viola los pactos de derechos humanos. Cuando se dan supuestos de derecho penal del enemigo, en efecto el sujeto considerado enemigo pierde ciertos derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la libertad de movimiento, pero que eso no significa que pierda todos los derechos, ni que los derechos que pierda los pierde en toda su intensidad. ¿Cuáles derechos se pueden restringir? En un estado civilizado no se pierde el derecho a la vida. El derecho que se le priva al enemigo es el derecho a la libertad. El sujeto que es peligroso es detenido según su peligrosidad, e incluso esta puede ser prolongada más allá de lo establecido en la condena original si se sospecha que el sujeto sigue siendo peligroso. El derecho penal del enemigo es una forma especial de la legítima defensa, principio que es aceptado por todos cuando un sujeto agrede a otro. El agredido tiene derecho a defenderse, incluso matando al que lo agredió, y esta conducta no es considerada delito de homicidio, pues el agresor pierde derecho a la vida con su propia conducta. El sujeto que se convierte en enemigo se autoexcluido del sistema, es decir, pierde derechos. Ya pasando a lo que es el derecho penal del ciudadano, es aquel que juzga al ciudadano en su condición de persona con todos sus derechos y protegido por la totalidad de las garantías del derecho penal, en particular por la garantía de presunción de inocencia. En este tipo de derecho no opera el derecho penal de autor, ya que el ciudadano o persona no es juzgado por lo que es, sino por sus actos constitutivos de infracción al ordenamiento jurídico penal. Para efectos de tener un panorama más claro de los alcances del derecho penal del ciudadano, vamos a ver algunas diferencias con el derecho penal del enemigo. La distinción entre un derecho penal del ciudadano y un derecho penal del enemigo gira a su vez en torno a la diferencia entre el restablecimiento de la vigencia de la norma como fin esencial de la pena y la eliminación de peligro futuro. El derecho penal del ciudadano tendría como fin de mantenimiento, restablecimiento o reparación de la vigencia de la norma, mientras que el derecho penal del enemigo se dirige al combate de peligros.
Ya para ir culminando, vamos a lo que es el derecho penal del enemigo, el cual surge en Europa del Sur y es la que mayor influencia que se ha ejercido en América Latina, se orienta hacia la reducción de la pena con intención de abolirla. Haciendo este preámbulo, podemos decir entonces que el derecho penal mínimo es llevar a la esfera de aplicación del derecho penal el mínimo de conductas transgresoras, entendiendo el derecho penal como una forma de control social, formal de reacción a casos más violentos de los métodos utilizados para la consecución de sus fines. Hay varias premisas del derecho penal del mínimo, como lo cual es un sistema penal solo se justifica si éste previene el delito. La pena solo se justifica si es poco arbitraria y si es un mal menor. El sistema penal se justifica únicamente si minimiza la violencia arbitraria en la sociedad, lo que se logra en la medida en que él satisfaga las garantías penales y procesales. Ya por ir concluyendo, podemos decir que en última instancia el derecho penal mínimo encuentra su razón de ser en la evitación de la venganza privada y pública, que no es otra cosa que la guerra de todos contra todos, una especulación que puede conducir a pensar al derecho penal como la protección del más débil contra el fuerte, ante como una superestructura formal destinada a reproducir las reacciones de poder y dominación, que debe ser legitimada únicamente mientras la estructura injusta de las sociedades imperiales y la relación de fuerzas sociales desfavorables no indica que ha llegado a la hora de la abolición del sistema penal. Gracias.